Es gerente senior de KPMG Argentina y también nos va a hacer la presentación de toda la industria 4.0 desde KPMG. Gracias. Hola. Bueno, como les... me faltó conectar presentación. Bueno, gracias a todos. Bueno, como les decía, tuvimos algún accidente con los presentadores. Originalmente quería presentar a Pablo, que es Senior Manager de la práctica de Cybersecurity de KPMG. Tuvo un viaje, de hecho ahora está en una compañía de manufactura en el rubro del metal para específicamente trabajar en los temas de los cuales les voy a contar. Después iba a venir Nicolás, que es director de la práctica, pero bueno, tuvo un problema personal, así que bueno, fue subiendo, fue burbujeando. Y yo les voy a contar un poco de lo que estamos trabajando en términos de ciberseguridad aplicado a lo que es el mundo físico y el mundo industrial. Yo soy socio de la práctica de tecnología y ciberseguridad en KPMG Argentina y tuve la suerte también de participar en lo que fue el diseño del offering a nivel global de ciberseguridad aplicada al entorno industrial. ¿Sí? Entonces, como introducción, cuando hablo de ciberseguridad hablo de lo que solamente todos conocen con un nombre u otro, ya sea ciberseguridad, seguridad informática, seguridad de la información. ¿Sí? Este es un tema que hasta hace unos 10 años preocupaba fundamentalmente al entorno informático, ¿sí? Al entorno de IT de las empresas, pero de que un tiempo esta parte cada vez más está empezando a preocupar también al sector de OT o al sector operacional de la industria, y parte de la charla que les voy a dar es por qué esto está pasando y qué es lo que podemos hacer al respecto. Para arrancar, nosotros decimos siempre que el mundo de la ciberseguridad industrial se divide en antes y después de Stuxnet. ¿Quién escuchó hablar de Stuxnet? ¿Por allá hay uno? ¿Sí? ¿Alguno más? Bueno, ¿qué es Stuxnet? ¿Sí? Allá por el 2010, varias firmas de investigación en seguridad informática empezaron a descubrir algún tipo de software malicioso en varias plantas alrededor del mundo. ¿Qué era lo extraño? Era un software que se movía, o sea, un malware, un gusano, un virus, como lo quieran llamar, que se movía por diferentes máquinas, o sea, se iba propagando, pero no se activaba, buscaba una condición de activación sumamente específica, ¿sí? O sea, se iba moviendo, pero no hacía nada, buscaba algo sumamente específico. Varios investigadores en varias partes del mundo empezaron a investigar Stuxnet. ¿Qué es lo que vieron después de una investigación que llevó muchos meses? Esto se descubrió en el 2010, pero se sospecha que venía desde el 2007 mínimo esta operación. Lo que descubrieron es que este software, que llamaron Stuxnet, era un software que se iba a activar solamente en una condición muy específica. Iba a afectar un PLC, ¿sí? La mayoría son del mundo industrial, con lo cual un PLC conocen que es un dispositivo para controlar un proceso industrial. Un PLC de una marca muy específica, de un modelo muy específico y conectado a un hardware muy específico. Ese hardware muy específico era una centrifugadora utilizada para separar uranio. ¿Sí? ¿En dónde estaba ese hardware dónde estaba esa combinación tan específica? ¿Sí? En una planta en Natanz, en Irán. O sea, esa combinación se daba solamente en un lugar sumamente específico. ¿Qué otra característica tenía Stuxnet? Tenía lo que se llama una combinación inusualmente alta de lo que nosotros llamamos vulnerabilidades de día cero. ¿Qué son vulnerabilidades de día cero? Son vulnerabilidades en el software, en el sistema operativo, por ejemplo, que se usan para que un software malicioso pueda, por ejemplo, transportarse, ¿sí? O pueda hacer algún tipo de acción no deseada, y se llaman día cero porque todavía no se conocen. O sea, nadie las conoce. Microsoft, por decir algo, no lanzó todavía el parche que soluciona esa vulnerabilidad. En el mundo de los hackers, una vulnerabilidad de día cero cuesta plata. En el mercado negro, ¿sí? Cuesta plata. Uno compra vulnerabilidades día cero cuando quiere hacer un ataque malintencionado, serio, en el cual hay plata detrás. Stuxnet, ¿qué es lo que tenía? Primero, el que lo fabricó, el que desarrolló el código, evidentemente tenía toda una serie de PLCs y dispositivos industriales para poder desarrollarlo y probarlo. Imagínense que eso no lo hace en su garage. Uno no tiene un PLC Siemens y una centrifugadora de uranio para probar cómo esto funciona.
y por otro lado tenía un número de vulnerabilidades día cero inusualmente alto. Evidentemente el que lo hizo tenía mucha plata. ¿Qué es lo que hacía Stuxnet cuando efectivamente llegaba a su target? Yo no soy ingeniero industrial, ni mucho menos nuclear, pero les cuento cómo lo describen los informes, ¿no? Las centrifugadas de uranio aparentemente son un aparato que se mueve, se bambolea, digamos. Le cambiaba la frecuencia de forma que chocaran entre sí, entonces se arruinaban. La teoría detrás de los que investigaron Stuxnet dijeron: Irán no tiene plata infinita para su programa nuclear, tiene mucho menos plata que un país más fuerte. Si nosotros logramos arruinar, ¿sí?, o hacer que ellos gasten mucha plata, vamos a estar al menos ralentizando su programa nuclear. Tras la investigación de Stuxnet se vio que esto era mucho más complejo incluso. Había habido previos virus que usan parte del código de Stuxnet que los habían lanzado antes para hacer una investigación del terreno. Los lanzaron y solamente lo que hacían era reportar a su lugar de control cómo era la configuración que encontraban en esa planta. ¿Y por dónde lo habían lanzado? Por un proveedor. O sea, habían infectado a un proveedor de Natanz, de la planta, y lo habían insertado, ¿sí? Stuxnet se cree que el que está detrás de esto es un gobierno de una potencia mundial muy importante. Se han escrito libros como el que está acá, si les interesa el tema, la verdad que es un libro apasionante. Obviamente estas cosas son muy difíciles de probar, pero sea quien sea que lo escribió, Stuxnet es considerado como la primera ciberarma, el primer acto de ciberguerra de la historia. Y esto no quedó acá, ¿sí? En 2015, un troyano que la comunidad llamó Black Energy, un troyano es otro software malicioso, comprometió la red eléctrica de Ucrania, dejó 700.000 hogares sin luz, ¿sí?, por varias horas. La forma en que entró es por lo que se llama spear phishing, ¿sí? Seguramente todos conocen el phishing, esos mails que le vienen a uno que le dice: somos del banco X, ¿sí?, necesitamos que ingrese aquí su password porque estamos revalidando a los usuarios. Bueno, spear phishing es una forma más avanzada. Spear significa con lanza, cazar con lanza. Es una técnica de phishing muy sofisticada, ¿sí?, en el cual yo estoy atacando o estoy buscando entrarle a alguien muy específico. ¿Cómo hago spear phishing, por ejemplo? Quiero entrar a la empresa de alguien y hago todo un trabajo de ingeniería o de inteligencia para saber, por ejemplo, más información sobre la persona, qué banco tiene y demás, y voy a atacar a alguien específico o un conjunto de personas específicas. Usando este tipo de técnica, lo que hicieron fue introducir un software malicioso dentro de la compañía eléctrica de Ucrania y dejaron o sin luz por varias horas a 700.000 lugares. Incluso, tan pensado el ataque, que no solamente lo que hizo fue apagar la red, ¿sí?, lo que hizo también fue un ataque de negación de servicios sobre el call center. Un ataque de negación de servicios es básicamente un ataque que baja un servicio. Si yo hago un ataque de negación de servicios en un call center, ¿qué significa? Que lo bajo, lo inundo de tráfico, y lo que hago es no puedo responder. Entonces no solamente había 700.000 sin luz, sino que llamaban y nadie respondía porque habían bajado el sistema de call center también, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas no aisladas y sumamente serias. Imagínense hoy, bueno, ya lo dijeron los colegas y lo dijeron muy bien y con muchos ejemplos, todo lo que hoy en día tenemos conectado, ¿sí?, desde el aire acondicionado de nuestra casa, ya los puedo comprar en cualquier lugar, cámaras de seguridad, energía, ascensores, puertas de entrada. Vivimos en un mundo sumamente conectado. Muchos de estos dispositivos conectados, sean industriales o de consumo masivo, no son diseñados en general teniendo en cuenta la seguridad. Lo que son generalmente, por tener restricciones de performance, incluso de hardware, son más pensados en términos de restricciones de tiempo real, performance, cantidad de memoria, pero raramente, al menos hasta hace poco, teniendo en cuenta aspectos de ciberseguridad. Más ejemplos divertidos, menos industriales, quizás no tan graves. El año pasado, vieron, los que viajan bastante, verán que en muchos hoteles tenemos el Smart Lock, ¿sí? O sea, tenemos una tarjeta, ¿sí?, que nos la activan de un lugar central, ¿sí?, y podemos entrar de acuerdo si nos activan o no la tarjeta. Bueno, el año pasado hubo un caso en el cual los hackers dejaron afuera a la gente de sus habitaciones, ¿sí?, infiltrándose en el sistema del Smart Lock. Por suerte no dejaron a nadie adentro, porque en estos sistemas
siempre te dejan salir. En todo caso no te dejan entrar, o si no habrían dejado a gente encerrada, ¿sí? Ejemplos un poco más del día a día. Hay una muñeca que sacaron mi amiga Kayla, ¿sí? Que sacaron en Estados Unidos, que permitía a los nenes o las nenas interactuar por voz, ¿sí? O sea, lo que hoy uno hace con Alexa, algunos de estos dispositivos de Amazon, bueno, para los chicos, ¿no? Se bajaban una app y podían hablar con la muñeca y tener un diálogo. Lo que descubrieron tras un análisis es que desde 15 metros de distancia uno podía, mediante Bluetooth, ¿sí? Acceder a las conversaciones y saber qué es lo que estaban hablando los chicos con su muñeca. De hecho, en Alemania se la prohibió y se le dijo que era un aparato, se la tachó de aparato de espionaje ilegal, ¿sí? Y otros temas de consumo, pero un poco más serios, ¿sí? Hay una bomba de insulina, bueno, hay varias bombas de insulina electrónicas y conectadas, en de Johnson & Johnson, ¿sí? Que salió en las noticias. Se vio que efectivamente, de una manera similar, mediante Bluetooth, se podía intervenir la bomba haciendo que dispare o frene inyecciones de insulina. Imagínense en un ataque o en una operación terrorista o en una operación criminal, cuál es el potencial de este tipo de cosas. O sea, no es trivial dejar la ciberseguridad fuera de lo que es el diseño de este tipo de dispositivos que están permeando cada vez más nuestra vida. Y un caso un poco más mundano. Yo soy de La Plata y el intendente Garro hace un par de años tenía un problema porque había un hacker que intervenía los semáforos. Si están funcionando mal los semáforos en la ciudad, ¿sí? Así que este es un caso un poquito más mundano. La verdad que esto es algo que está cobrando cada vez más importancia. Hay una entidad del gobierno norteamericano que se llama el CERT. CERT quiere decir Computer Emergency Response Team. Casi todos los países hoy en día tienen algo así. Es un grupo de atención o un grupo de respuesta ante incidentes o emergencias de ciberseguridad. Hoy la Argentina tiene uno ya, ¿sí? Tuvo algunas idas y venidas, pero lo tiene funcionando. Estados Unidos hace años que tiene un CERT, porque ellos hace años que están preocupados por el tema de la ciberseguridad. Y en particular tienen una división que lo que hace es emitir alertas y estadísticas sobre lo que es la ciberseguridad aplicada en el mundo físico y específicamente en el mundo industrial, lo que llamamos ICS o Industrial Control Systems. De algunas estadísticas que obtuvimos del CERT, la mayoría de las vulnerabilidades, o sea, huecos de seguridad en el software, estaban en el área de energía. Esto es petróleo y gas, distribución de energía. De hecho, es donde en Argentina nosotros más estamos trabajando, ¿sí? Seguidas por manufactura crítica, ¿sí? Y después los otros un poco más distribuidos. Nosotros en Argentina, desde el 2015 más o menos que venimos trabajando en esto, y cada vez más o menos en 2015 fue cuando empezó esto a cobrar, o se lo empezó a ver más en Argentina, y la verdad que es sorprendente las cosas que encontramos. En general no hemos encontrado, no ha habido casos de grandes ataques, ¿sí? Pero sí encontramos de que las redes están sumamente vulnerables y con temas graves que podrían ser expuestos por un atacante malintencionado, ¿sí? Y si sumo esto, todas estas cosas que les cuento son sin hablar todavía de IoT, ¿sí? De digitalización de la fábrica. Todos estos casos que les cuento tienen que ver simplemente con el ataque a sistemas de control industrial más o menos tradicionales. Si sumamos lo que contaron los colegas que está hoy en día, ¿sí? Automatización robótica de procesos, ¿sí? Comunicación machine to machine, automatización de cadenas de suministro, hoy hablaban del Kanban. Imagínense lo que es el potencial de un ciberataque en un mundo industrial cada vez más automatizado, ¿sí? La verdad que se hace exponencial el tipo de o el impacto que podría tener. Hace unos años se hablaba de que los sistemas de IT, donde generalmente proliferaban este tipo de amenazas, y los de OT, los industriales, tenían un air gap, o sea, estaban defendidos por aire, o sea, no había conexión. Hoy en día los sistemas de planta están conectados, y lo peor es que generalmente muchas veces no se sabe todos los puntos de contacto del sistema de planta con el mundo IT. Hoy tenemos proveedores que vienen con un pendrive, ¿sí? E insertan y traen una nueva versión o un parche para actualizar un PLC. Por lo cual ese gap que había hace unos años, que decían, bueno, la parte de planta está completamente separada de lo que es el mundo IT, donde proliferan estos ataques, no sucede más. Y cuanto más profundicemos en el mundo de la digitalización, de lo industrial, más expuestos estamos. No es para asustarse, es para considerarlo y tenerlo en cuenta. Durante años
En el diseño de una planta o el diseño de un dispositivo industrial siempre tenemos en cuenta el tema de safety, por ejemplo, el tema de seguridad desde un punto de vista de proteger a las personas y a la seguridad de la planta. Bueno, se nos inserta un nuevo atributo que es el de security, ¿sí? Que es considerar este tipo de cosas. Algunos podrían decir un poco escépticos si no son casos aislados o especiales, ¿no? Porque bueno, estoy hablando de Rusia, hablé de algunos casos un poco extremos. Pero la verdad que, como les decía, hay esta entidad basada en Estados Unidos que analiza las vulnerabilidades y riesgos relacionados con infraestructura industrial. Y desde el 2009, bueno, acá lo tengo hasta el 2015, fíjense lo que es la curva de crecimiento de alertas. Alerta significa potenciales riesgos por vulnerabilidades que surgen en software utilizados en entornos industriales. Cómo están subiendo las alertas y los avisos de potenciales vulnerabilidades. Esto es algo que está creciendo cada vez más. La mayoría de esas tienen que ver con, bueno, acá es un poco más técnico, ¿no? En general con debilidades en la variación de datos de entrada, o sea, falta de controles en las interfaces de los dispositivos, o en controles de acceso, o sea, que personas sin la autorización adecuada accedan a, por ejemplo, consolas de control de este tipo de dispositivos, ¿sí? Después hay algunos otros más, esto es un poco más técnico. Lo interesante, sí, es que muchas veces estos ataques llegan a través de software legítimo, ¿sí? Llegan infectando Excel, llegan infectando PDFs, ¿sí? Lo que pueden ver ahí es software legítimo que es utilizado en los ataques. El mayor de estos es Visual Basic Script, es básicamente lo que se utiliza en los Excel que tienen macros, que se usan, ahora están quizás dejando de usarse, pero ¿cuántas veces nos llega algún mail con un Excel con macros, lo activamos, lo ejecutamos, eso no hace más que bajar de algún lugar algún tipo de ataque y empezar a circularlo por nuestra red? Muchas veces todas estas cosas entran por un medio bastante simple, ¿sí? Y hablando de eso, en general, la fuente principal de infección, las dos principales, la primera es dispositivos removibles, esto es los famosos pendrives, ¿sí? Una de las cosas por las cuales nos echan más la bronca a los que trabajamos en seguridad es porque restringimos, no digo prohibimos, el uso de pendrives, ¿sí? Pero si analizamos la mayoría de los ataques, la mayoría o una gran cantidad llega a través de pendrives. El segundo es a través de droppers, esto es, en general, me llega un mail, me llega por ejemplo con un Excel, con macros, dice sueldos de mis pares, por ejemplo, algo tentador, active macros para verlo, ¿sí? Activo las macros y lo que hace eso es bajar, eso se llama un dropper, o sea, baja de algún lugar de la red el software malicioso y eso se empieza a difundir a través de mi red. Esas son las dos principales fuentes de infección, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría dejarles hasta ahora es que este es un tema no para asustarse, pero sí para tenerlo en cuenta. Es un tema que va a estar cada vez más presente. Si queremos sacarle provecho a todo el potencial que vimos en las presentaciones anteriores, que es realmente impresionante, no podemos dejar de tener la ciberseguridad en cuenta. Yo siempre digo que no hay transformación digital sin seguridad, ¿sí? Es lo mismo de que no puedo hacer una optimización de plantas sin tener en cuenta safety, no puedo hacer una digitalización si no tengo en cuenta estos factores también. Algunas preocupaciones clave a tener en cuenta, ¿sí? Todavía hay un hueco regulatorio en este lugar, si bien hay estándares, hay normas, todavía no hay la parte regulatoria, o sea que el gobierno o alguna otra entidad le exija a cada uno de los sectores que tengan en cuenta este tipo de cosas. Todavía, al menos en la Argentina, todavía tiene bastante trabajo por hacer, en otras partes del mundo está más desarrollada. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Falta regulaciones en la TAM. El otro tema importante a tener en cuenta es, como les conté en el caso de Stuxnet y en el caso de Black Energy, el caso de Ucrania, muchos de estos ataques, los más importantes, no los más inocentes, pueden estar movidos por lo que llamamos state sponsored, ataques sponsoreados por estados. Hay varios países del mundo que, si bien es difícil de probar, muchos sabemos qué pasa, tienen sus ciberejércitos o sus ciberfuerzas, ¿sí? Todos las llaman defensivas, ¿no? Pero también algunos de ellos están desarrollando este tipo de software. ¿Se acordarán, los que les gusta más esto, leen más noticias tecnológicas, de un filtrado de la NSA? ¿Sí? La NSA es la Agencia de Seguridad Americana. Se filtraron toda una serie de códigos
que después, o casualidad, fueron encontrados detrás de WannaCry. ¿Se acuerdan de WannaCry? El mega caso de ransomware, este software que paralizaba las máquinas. Aparentemente parte del código que estaba detrás de ese software había sido robado de un desarrollo hecho por las agencias de seguridad norteamericana. Con lo cual hay muchos países que están desarrollando armas o defensa frente a este tipo de cosas. La verdad que la ciberseguridad en el mundo industrial tiene todavía una evolución algo lenta. Con el tema de IoT y de la penetración de la digitalización en la planta está cambiando, pero todavía, al menos a nosotros, siempre cuesta, ¿sí? Que el ingeniero que tiene sus dispositivos súper optimizados y demás, deje que alguien entre a su planta para empezar a tener, por ejemplo, monitoreo o evaluar aspectos de seguridad. Hay un gap cultural todavía que cruzar. Se necesitan herramientas de seguridad y de gestión de riesgo específicas, las mismas herramientas que usa el mundo de IT, ¿sí? Por ejemplo, para hacer un scanning de seguridad de una red corporativa, no las puedo usar en una red industrial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay requisito de tiempo real, por ejemplo, que yo no puedo arriesgar. Entonces yo no puedo hacer que por correr un escaneo de vulnerabilidades, un escaneo de virus sobre la red industrial, la red se caiga, estoy causando un problema grave. Hay características especiales y herramientas especiales que están surgiendo cada vez más que se requieren para este mundo, ¿sí? Y por otro lado, la verdad que todavía en el mundo de OT, en el mundo industrial, si voy a hablar de las áreas técnicas, en general no se sabe mucho de ciberseguridad. Siempre hay algún especialista, alguien que se enganchó con el tema, que nos ayuda a difundirlo, muchas veces que se siente desoído, que venía hablando de esto hace tiempo y sentía de que no le daban la importancia que le iban a dar. Y por otro lado, también el mundo de ciberseguridad es un mundo muy de informáticos, ¿sí? Con lo cual falta gente de la parte industrial. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en KPMG para cubrir este gap? Pablo Almada, que es quien iba a venir, es informático como yo, pero lo que hizo es, en un momento, cuando él tomó el liderazgo de esta práctica en Argentina, se formó en sistemas embebidos y trajimos a ingenieros electrónicos industriales para que a ellos les enseñamos ciberseguridad, bueno, y ellos nos cubrieron nuestro gap también respecto a la parte industrial. La verdad que es un mundo que requiere conocimiento de ambas partes, ¿sí? Para poder atenderlo bien. ¿Qué otras cosas dificultaron la relación entre profesionales de IT y de OT? Durante un tiempo hubo algún tipo de roce, esto es más elementos humanos entre la gente de los sistemas de planta y los sistemas corporativos. Encontramos en empresas en las cuales acercarlos implicaba todo un dilema porque no querían, sí, sobre todo la gente de planta, que la gente de IT tuviera injerencia sobre sus sistemas. En general, por algunas experiencias malas en el pasado, el de IT le actualizó el sistema operativo de sus máquinas y dejaron de andar un montón de cosas, por ejemplo. Muchos sistemas de control corren todavía en versiones de Windows antiguas, el mantenimiento es más difícil, tengo que esperar una parada de planta, ¿sí? Y a veces por el no entendimiento de que la dinámica en OT es distinta, se producen este tipo de roces que hoy tenemos que lograr traspasar, ¿sí? Lo mismo el proceso de integración, cooperación, IoT, ¿sí? Y esto lo complejiza aún más. Y como dije antes, tenemos un incremento de ataques cada vez mayor, la sofisticación es cada vez mayor, ¿sí? Y hay un tema importante a tener en cuenta en esto, que no solamente la seguridad de mi empresa, sino de mi cadena de proveedores, ¿sí? Una de las cosas que vemos cuando hacemos talleres, ¿sí? Con diferentes partes de la empresa, gente de automación, gente de ingeniería, gente de planta, ¿sí? Me dice, mira, yo no puedo, por ejemplo, dejar de darle acceso remoto a Siemens, Rockwell, el que sea, que me dé, o a un contratista de ellos, porque parte del contrato que tengo con ellos para que me den auxilio o asistencia en tiempo y forma es que ellos se puedan conectar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener a mi empresa, ¿sí? Súper segura, pero si mi proveedor, si en mi cadena de suministro no está segura, lo que va a hacer cualquier atacante sofisticado es entrar por ese lugar, como os conté en el caso de Natanz. Con lo cual no es solamente asegurar mi empresa, sino entender también cómo me relaciono con mis proveedores, ¿sí? Y ver cómo me relaciono en forma segura. Bueno, suficiente miedo. Siempre cuando hablo de estas cosas me dicen, venía todo bien y venís a traer miedo. Pero no es la idea es simplemente, la ciberseguridad tiene más que ver con cómo hacer las cosas, con no hacer las cosas, cómo hacerlas en forma segura. Nosotros decimos que el hombre de seguridad es el mejor guardaespaldas del gerente de sistemas o el gerente de automación en este caso. Y es alguien que le ayuda a hacer, pero a hacer con tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que temas que tenemos que tener en cuenta? Obviamente esto tiene todo un capítulo técnico, el cual no voy a profundizar,
pero sí voy a tirar los títulos o factores clave. Primero, seguridad por diseño, ¿sí? Esto es, cuando estemos diseñando o ya sea un nuevo sistema, un nuevo hardware, si estamos trabajando en IoT, o la integración de un hardware de mercado en nuestra planta o en nuestra empresa, el primer trabajo es un modelado de amenazas. Esto es ver cuáles son posibles escenarios en los cuales podríamos tener alguna intrusión y qué es lo que podría pasar. Obviamente, no todos los casos son críticos. Voy a tener dispositivos más críticos y dispositivos menos críticos, ¿sí? Desarrollo seguro, que el código que yo desarrolle sea mediante buenas prácticas de seguridad y pruebas de seguridad en todo el ciclo de vida, ¿sí? Algunas pruebas más de escritorio y otras ya cuando el dispositivo está funcionando, las correspondientes. Hay una parte más técnica que es una separación adecuada de las redes, ¿sí? Que los puntos de conexión entre la red de control y la red de IT estén muy claramente identificados. Una estrategia de defensa en profundidad, esto es tener en cuenta medidas de seguridad en todos los niveles de una arquitectura industrial. El proceso de integración IT-OT, empezar a que se empiecen a relacionar bien y que las políticas de seguridad de IT sean compatibles con OT. Y fundamentalmente, y permeando todo esto, lo que llamamos ciberresiliencia. Al estar el mundo cada vez más complejo en términos de riesgos cibernéticos, estando los ataques cada vez más sofisticados y sobre todo en un contexto en el cual yo voy cambiando continuamente, o sea, yo ya las actualizaciones de software no las hago una vez por año, las hago mucho más seguido, es muy difícil que a uno no le pase. A todos nos puede pasar, ¿sí? Puede ser más grave o menos grave, pero a todos nos puede pasar. Con lo cual es sumamente importante no solo protegerse para evitar que le pase, sino también tener medidas para que cuando me pasa poder salir rápidamente de la situación, ¿sí? Eso es lo que llamamos ciberresiliencia. Ser capaz de responder, darme cuenta rápido cuando me pasa algo, ¿sí? Y poder responder rápidamente. Por ejemplo, en el caso del ransomware WannaCry, que lo han escuchado el año pasado, muchas empresas se dieron cuenta que no sabían qué hacer. Decían, ¿qué hago? ¿Mando a la gente a la casa? ¿Apago las máquinas? ¿Pago o no pago? ¿Sí? Bueno, esos son el tipo de cosas que yo voy a tener dentro de un plan de ciberresiliencia. ¿Qué hago cuando me pasa y cómo salgo airoso rápidamente? ¿Sí? Tengo que eso tenerlo planeado y ejecutarlo periódicamente. Comentarios finales como para cerrar. El ataque al mundo físico es una realidad, ¿sí? Le mostré casos quizás extremos para movilizarlos, ¿sí? Pero hay ataques incluso más inocentes. La verdad que es algo que está subiendo cada vez más. Para darle un caso un poco más, no tan duro en cuanto a sacarle la electricidad a un país, pero con implicancias enormes, hace unos 3 años un caso de denegación de servicios sobre una gran cantidad de sitios del mundo. El New York Times, varios sitios importantes se habían caído. ¿A partir de qué había surgido eso? A partir de un ataque que había infectado a cámaras de seguridad de diferentes partes del mundo. La cámara, como era un dispositivo con bajo nivel de protección, se usó la cámara como arma. Millones o miles de cámaras alrededor del mundo atacaron, se les cambió, digamos, la configuración para que atacaran ciertos sitios y los bajaran. Entonces, a veces no es que necesariamente quieren bajar mi infraestructura, sino que alguien puede querer usar mi infraestructura en contra de otro. Durante años, como conté antes, uno diseñaba dispositivos industriales o físicos teniendo en cuenta más que sobre todo temas de performance, ¿sí? Porque uno estaba con una restricción de hardware. Hoy en día uno tiene que tener cada vez más en cuenta también y safety, más en cuenta la ciberseguridad también, ¿sí? Por supuesto, la conectividad en ascenso. Cuanto más conectados están mis dispositivos, más expuesta está mi infraestructura. Y como dije antes, a diferencia de lo que es una red de IT, ¿sí? Cosas que yo hacía en IT tranquilamente, como aplicar un parche, como reiniciar todas las máquinas para instalar una actualización de seguridad, no lo puedo hacer en una planta, por varias razones. Primero, porque la planta es algo que está operando en general 7x24, tengo que esperar la parada de planta. Y por otro lado, muchas características de los dispositivos de control hacen que yo no pueda aplicarle la última versión del sistema operativo, porque tengo alguna versión de algún controlador que esté en una versión vieja. Entonces tengo que y no la puedo cambiar de un día para el otro, tengo otras prioridades. Entonces, a todo esto se suma una característica diferente que le va a exigir al hombre de seguridad informática aprender mucho más, ¿sí? De cómo funciona el mundo industrial, y al hombre industrial también abrir los ojos e invitar al hombre de seguridad informática a colaborar con él, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias.